Entonces, primera pregunta. ¿Cuántas horas después de nacer el recién nacido debe haber presentado su primera deposición? 24 horas después, doctor. Ok. Aproximadamente más del 90% de los recién nacidos presentan deposiciones y orinas en las primeras 24 horas y todos deberían haberlo conseguido en las 48 horas. Por lo tanto, que un recién nacido no haga deposición en las primeras 24 horas, yo empezaría ya a preocuparme porque me queda solo un 8% de posibilidades de que lo haga en las siguientes 48 horas. Así que pongan mucha atención a este antecedente, por favor. Máximo, máximo en 48 horas, idealmente en las primeras 24 horas. Bien, fíjense ustedes acá, este es el patrón normal de las deposiciones en niños estudiados entre los 0 a 3 meses, algunos que fueron amamantados, donde tenían de 50 a 40 deposiciones a la semana, y los niños que eran alimentados con fórmula de 0 a 3 meses, de 5 a 28. Fíjense ustedes la notoria diferencia entre uno y otro. Las deposiciones son más frecuentes en los niños que toman lactancia materna versus aquellos que toman fórmula. Ahora bien, por debajo de los 3 meses en Europa no tenemos estudios comparativos porque muy rara vez la lactancia materna se prolonga más allá de los 3 meses. Ahora, tratar de explicar esta situación es relativamente fácil empleando solo el sentido común viendo esta tabla. Fíjense ustedes lo siguiente. Miren la cantidad de proteína que tiene la leche humana en gramos por 100 ml, 1.1, que es casi, no, en realidad es mucho más del doble en la leche de vaca. Entonces, primero hay una diferencia cuantitativa significativa. Si analizamos los aspectos cualitativos de la proteína que exista, fíjense ustedes que en la leche humana, en la leche humana, la proteína más importante es la proteína del suero. En cambio, en la leche de vaca, el tipo de proteína, perdón, son las proteínas del suero en la leche humana. En cambio, en la leche de vaca, el tipo de proteína que más predomina es la caseína. Ahora, fíjense estos aspectos importantes. Otro aspecto más en relación a esto. Entonces, primero, mayor cantidad de proteína en la leche de vaca y segundo, mayor cantidad de caseína en la leche de vaca. Para hacer un mnemotécnico, una proteína casada. ¿De acuerdo? Bien, fíjense ustedes ahora la cantidad de calcio. Son 340 en la leche humana a 1250 en relación a la leche de vaca. Todos estos factores van a, lógicamente, tener mucho que ver en relación a esta diferencia. Ahora, fíjense ustedes algo más. La lactosa, que es tan importante para mantener un adecuado movimiento gastrointestinal, en la leche humana tiene una cantidad de 6.8 gramos por 100 ml. En cambio, en la leche de vaca tiene solo 4.8 gramos. Por lo tanto, en la lactosa tengo mayor contenido osmótico y además favorecer el crecimiento de la microbiota. Entonces, en resumen, podríamos decir que hay diferentes cantidades o calidades de proteína de la leche y a esto se deben los patrones de defecación. La leche de vaca tiene menor contenido mineral, tiene mayor carga osmótica, tiene mejores efectos prebióticos de los oligosacáridos y nucleótidos y presenta ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que forman heces más blandas y frecuentes. Y probablemente este es uno de los aspectos más importantes en relación a la posición específica del ácido graso palmítico, que se presenta en las fórmulas infantiles con oleína de palma y que influyen en la digestión y absorción. Lo que ocurre es que en las fórmulas infantiles hay menor absorción de calcio y además hay una menor frecuencia en el índice de las deposiciones y por lo tanto las heces son más duras. El ácido palmítico debería estar en mayor porcentaje en posición beta. Debería ser cerca del 70% en posición beta el ácido palmítico. Y las fórmulas convencionales
traen en esta posición solamente entre el 12 y el 19%. Por lo tanto, encontramos otras diferencias significativas de este patrón de diferenciación. Veamos este caso clínico bajo el entendido de que ustedes ya han repasado la teórica anoche. Veamos. Motivo de consulta, defecación poco frecuente y dolorosa. Miguel es un lactante menor de sexo masculino de 4 meses de edad, a quien se introdujo la fórmula para la edad a los 3 meses de edad. ¿Por qué? Por razones laborales de la madre. Al inicio fue de manera parcial y 2 semanas totalmente. Esto ocurre generalmente porque la mayor parte de las veces el bebé prefiere la fórmula que la leche materna. ¿Por qué? Porque la mamá está influenciada por su entorno. Y si este es conflictivo, un ambiente laboral disfuncional y difícil, problemas en la casa, etcétera, 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 estos factores tienen a la mamá en una mayor cantidad, en mayor estrés que en otras condiciones, más aún con el embarazo y las obligaciones que hay que admitirlo, se cargan de forma desigual en una pareja y generalmente los asume en mayor grado mamá. Entonces, si mamá está en estas circunstancias, al bebé le toca la dificultad de sacar la leche. Y cuando mamá está estresada, pues los conductos se cierran y es más difícil sacar la leche. Entonces el bebé reniega porque hace tanto esfuerzo para sacar muy poco. En cambio, cuando toma la fórmula, hace una sola succión y obtiene la cantidad de leche. Una sola succión y la cantidad de leche. Versus la leche de mamá que le toca más eh, dificultad. Las mamás se preocupan para tener más leche en tomar una serie de cosas, mayor cantidad de líquidos, toman creo que hasta algunas mamás me han tomado hocico de vaca, y tienen una serie de mitos medios raros, eh, dependiendo de la procedencia. Lo cierto es que no depende de la cantidad de líquido y no sé de dónde habrán sacado que deben tomar orina. Lo de la leche de vaca es relativamente frecuente, lo del hocico de vaca es relativamente frecuente. Pero no solamente es depender del volumen de líquido que toman, sino de cómo modulan el nivel de estrés. Entonces, no se olviden recomendar a las mamás que están dando de lactar. Señora, 15 minutitos que va a dar de lactar a su bebé, olvídese del mundo y sus problemas. Ponga su música favorita, vea al fondo, hay sitio, y relájese, por favor, y olvídese del mundo. Bien, entonces, en conclusión, Miguel pasó por esa situación. Fórmula para la edad a los 3 meses, al inicio de manera parcial, luego el bebé prefiere tomar directamente solamente la fórmula. Entonces, curiosamente o coincidentemente, este último cambio, es decir, a tomar una leche totalmente entera, coincidió con un episodio febril de 2 días de evolución. Ha sido una gripe, una rinofaringitis, que desapareció con tratamiento sintomático. Bien, la consistencia de las deposiciones de este lactante menor cambiaron desde entonces y se volvieron progresivamente más formadas cuando deberían ser de consistencia semilíquida, como puré aguado. Entonces se tornaron duras y secas, con una frecuencia de cada 3 a 4 días, es decir, una deposición cada 3 a 4 días, acompañados por llanto, esfuerzo e irritabilidad. Sin embargo, Miguel presenta un crecimiento y desarrollo normal para su edad, sin ningún otro síntoma o signo de la enfermedad. ¿Qué encontramos al examen físico? Aquí, revisen un poquito más esto, por favor. Al examen físico, un examen metodológico y sistemático encontró un niño, como les decía, clínicamente normal, con un crecimiento
y desarrollo adecuados. No se encontraron masas en el abdomen, se decidió hacer un tacto rectal y el recto estaba vacío. Sin embargo, no le dieron importancia a este hecho porque las heces habían pasado el día anterior. Así que asumieron que si las heces habían pasado el día anterior, era lógico que el recto estaba vacío. Y el ano se encontraba normal, con tonicidad muscular y región perianal normales. Revisen esto un poquito. Bien. Antecedentes perinatales. Primogénito de padres sanos que nació por parto eutóxico después de un embarazo bien seguido. Es decir, nada relevante en los perinatales. Antecedentes alimentarios, los referidos en enfermedad actual. Fórmula, más lactancia materna y luego solo fórmula desde los 3 meses y gripe. Antecedentes personales, eliminó el meconio antes de las 24 horas de vida. Luego empezó a hacer defecaciones cada 4 a 5 días de consistencia semilíquida primero. Defecación sin esfuerzo y dolor, por lo que consultó al pediatra que luego de un examen meticuloso, incluyendo el tacto rectal, que ha debido estar ocupado por heces en esta oportunidad, dijo normal y a casa. Esto debe ser una patología de tales características que estaba pensando en su cabeza y que ustedes deben estar pensando y de hecho, señora, no se preocupe, por favor, tranquila, eh, debe lactar a su bebé con serenidad, olvídese del mundo y sus problemas durante 15 minutos en la lactancia materna y adelante. Sin embargo, la mamá tuvo que suspender la lactancia materna a los 3 meses, así que utilizó fórmula. Bien, entonces, ¿cuáles serían los diagnósticos? Estreñimiento funcional, doctor. Un estreñimiento funcional. Bien, no se olviden que en esta edad tienen que hacer distinción entre dos patologías. Uno es la disquesia y otro es el estreñimiento crónico funcional. Viendo las características de este cuadro, este sería evidentemente un estreñimiento crónico funcional. Ya no es una disquesia. Entonces, ¿cuál sería la conducta en este caso en particular? ¿Qué cosas se les ocurre? ¿Qué se debería hacer? Quizá regresar a la lactancia. Eso sería en condiciones ideales. Eso debería ser la mejor medida posible. Por lo tanto, la primera recomendación sería orientar a la madre de cómo volver a mejorar la producción de la leche. Esto podría ser una de las situaciones. ¿Alguna otra sugerencia terapéutica? Doctor, tal vez verificar si Verificar si qué, perdón. si están preparando bien la fórmula que le dan al niño. Ok, asegurarse de que la fórmula está siendo adecuada, que está bien preparada. Yo diría, añadiría además, fijarme qué fórmula le están dando. De repente le están dando de las fórmulas para la edad, la más económica por razones, eh, básicamente esto relacionadas con el costo, o tal vez en el peor de los casos le están dando leche entera, diluida. Fijarme cuál sería esa situación. ¿Alguna otra cosa más? Doctor, tal vez aumentar la administración de líquidos para que ya no estén duras las heces fecales. Ok, bien. En Laxantes realidad, de glicerina, doctor. supositorios de glicerina. Ok, veamos un poco cuál sería la respuesta organizada en relación a este punto.
Lo que podrían hacer es, si tienen esta situación, utilicen un enfoque clínico de estreñimiento en lactantes y organícense por el organizador de Bandes Plata, que es este gastroenterólogo belga que elaboró este asunto. Si tienen un niño con defecación difícil o poco frecuente, con historia de por lo menos 2 semanas de duración, lo primero que tienen que preguntarles, ¿tengo señales de alarma? ¿Cuáles son las señales de alarma? Falla para eliminar el meconio, que no tuvo. Distensión abdominal, que no tuvo. Vómitos, que no tuvo. Retrasos del crecimiento, que no tuvo. Diarrea con sangre, que no tuvo. Retraso del desarrollo neurológico, que no tuvo. Anomalías anales, que no hubo. Cualquier otro signo de otras causas orgánicas. ¿Presentó algo de esto? Sí, mándenlo al gastroenterólogo. ¿Tuvo algo de esto? No, como en este caso, no había nada de esto. Ok, entonces la pregunta es, ¿el lactante toma pecho exclusivamente por lo menos más de 2 semanas de edad? Entonces aquí tienen dos posibilidades. Si el lactante toma pecho y está tomando ya más de 2 semanas en forma exclusiva, porque antes tomaba leche y fórmula, pero ahora no, hace 3 semanas ya está tomando solamente pecho. Perfecto, entonces tranquilice a la familia, eduque a la familia y probablemente sea normal. Haga su seguimiento de este niño nuevamente, por lo menos semanalmente hasta asegurarse y luego van espaciando cada 15 días. Si la respuesta es, ¿el lactante toma pecho en forma exclusiva más de 2 semanas ya de edad? No. Entonces, aquí tienen que pensar que cómo está la alimentación artificial, que hay, cómo están los alimentos, eh, y en este caso, si el lactante, si se preguntan, ¿el lactante toma pecho exclusivamente más de 2 semanas de edad? No. Ok, entonces consideren que aquí hay que trabajar con la alimentación artificial, con las fórmulas y tal vez con los alimentos sólidos si ya está en la edad. Y en este caso ya sería un estreñimiento funcional desde el punto de vista de Bandes Plata. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, lo que hay que hacer es primero tranquilizar a la familia, bajar el estrés, educar en procesos relacionados con la alimentación apropiada de este bebé. Sí, a este bebé, si es un niño muy pequeño, probablemente solamente puedan administrar líquidos y verificar la correcta preparación de la fórmula. Si hacen estas cosas simples y tienen una respuesta buena, ok, terapia de mantenimiento y seguimiento cuidadoso. Primero cada semana, luego cada 15 días. ¿Cómo fue con estas medidas generales? Solamente aumentaron líquidos, medidas básicas de orientación, cómo debería ser la alimentación en esta edad, si le correspondería a un niño de 6 meses. Perfecto. En el caso de nuestro niño solo tenía 4 meses, así que hubieran tenido que solamente trabajar en aspectos educativos y administración de líquidos. ¿Cómo fue su respuesta? Pues más mal que bien, o francamente mal. Entonces, en este caso, si fuera un niño más grandecito, podrían haberle dado jugos de ciruela, pera y manzana. O podrían haber dado extractos de cebada malteada, un jarabe de maíz, eh, y ya podrían estar autorizados a utilizar un laxante. ¿Qué laxante podrían utilizar? Lactulosa, por ejemplo, que es un laxante osmótico, es uno de los más recomendados, o sorbitol, y ya deberían estar considerando hacer una prueba de eh, responsabilidad de la proteína de la fórmula. Entonces ya deberían haber hecho una prueba de trabajar esta posibilidad. ¿Haciendo qué? Cambiándole la fórmula. ¿A qué tipo de fórmula? A una fórmula que se parezca más a la lactancia materna, pero que además esté parcialmente hidrolizada. Entonces, si persiste después de que le han dado el laxante, entonces, si es un niño grande, si persiste pese a la ciruela, pera y manzana, o le han dado jarabe de maíz, si persiste pese a eso, ok, pueden cambiar a una fórmula parcialmente hidrolizada, pero con lactosa. Esta leche, como su nombre dice, está parcialmente hidrolizada. El niño solo tiene que terminar de hidrolizarla y tiene lactosa para mejorar el contenido osmótico. El peor error que puede existir es dar una leche sin lactosa a un niño y muy frecuentemente se comete ese error. Se da una leche parcialmente hidrolizada
para tratar de disminuir la posibilidad de que un mecanismo no claramente identificado relacionado con la alergia a la proteína de la fórmula sea el responsable. También podrían utilizar supositorios de glicerina, aunque no hay amplia aceptación. Se prefieren más las recomendaciones internacionales sobre los laxantes. Los enemas no se recomiendan en lactantes de corta edad, rutinariamente, tal vez excepcionalmente. Ok, si habrían hecho esto, vamos a ponernos en el caso de nuestro bebé. A nuestro bebé no podíamos darle ciruela, pera y manzana. No podíamos. Entonces, podíamos haber dado un jarabe, un laxante osmótico, lactulosa. Podíamos haber cambiado a una fórmula parcialmente hidrolizada con lactosa. Actualmente vienen con el nombre de leche antiestreñimiento. Y no hubiésemos necesitado, no hubiéramos colocado ni supositorios de glicerina y enemas. Hubiéramos hecho, pero una buena parte de esto. Entonces nos hubiéramos preguntado, ¿cómo fue la respuesta? Ah, pues fue buena la respuesta. Bien, entonces mantengamos este esquema y terapia de mantenimiento y seguimiento cuidadoso. Primero cada semana, luego cada 15 días, luego cada mes y ya está. La respuesta, ¿cómo fue? Pues más mal que bien. Entonces tienen que cambiar totalmente a una, eliminando de la leche, de la fórmula, la proteína. En este caso tienen que utilizar una leche totalmente hidrolizada y lo más recomendable será referir a una interconsulta especializada. Entonces vamos a repasar algunos elementos terapéuticos en relación a este aspecto. El tratamiento entonces en términos generales cuando ya es un estreñimiento crónico funcional que muy frecuentemente se inicia a esta edad y posteriormente continúa hacia adelante, en niños primariamente se debe hacer una limpieza de la ampolla rectal cuando se convierte ya en un problema serio. Cuando uno hace el tacto rectal y encuentra una masa grande y voluminosa, o cuando llega al consultorio diciendo que ya no puede hacer caca, que se tranca y que nosotros tenemos que ayudarle a que haga caca. ¿Y cómo le ayuda, señora? Pues a veces tenemos que ponerle un termómetro e intentamos con el termómetro sacar porque la bolita llora y llora y llora. Allá, en este caso ya la ampolla rectal no solo está ocupada, sino está con una gran masa fecal. Entonces hay que hacer una limpieza de ampolla rectal. Y la fase 2, que implica el empleo de laxantes, como la lactulosa, y se pueden utilizar también algunos lubricantes como el aceite mineral. Y la fase 3 es la dieta. Entonces, ahora vamos a contextualizar esta situación en un niño con estreñimiento crónico funcional. Y vamos a analizar un poquito este aspecto. ¿Cómo se hace la limpieza de la ampolla rectal? Doctor, ¿se puede hacer con enemas de fosfato? Estos son por vía rectal, o si son también lactantes, está recomendado con glicerina. ¿Ok? Entonces, podría ser una limpieza de la ampolla rectal con eh, laxantes, si es que no tengo una impactación fecal. Podría darle laxantes y los laxantes tendrían que hacer la limpieza de la ampolla rectal. Pero si ya está impactado, probablemente el laxante no funcione en la etapa inicial. Mejor tendría que utilizar otra forma para utilizar la limpieza de la ampolla rectal. Entonces, podría decir, si la cosa es muy seria, muy grave, podría decir, ok, voy a solucionar este problema en un solo día. Probablemente solamente utilice parte de la mañana. ¿Qué hago? Prostoclisis. Entonces, esto tendría que hospitalizarse, un manejo rápido, ingresa, hacemos proctoclisis y listo, a casa. O si la cosa no es tan seria, pero sí está el niño con mucha dificultad y haciendo deposiciones con la ayuda de mamá, pero en el caso anterior, este es un niño que ya no puede, ni siquiera con la ayuda de la mamá. Está muy, muy estreñido. Bueno, ni modo, proctoclisis. Pero si aquí la mamá y el papá todavía han estado ayudándoles a que las deposiciones sean eliminadas con el termómetro, etcétera, ok, podríamos hacer la limpieza en casa. En este caso, si es un niño pequeñito, se utilizan unos enemas pequeñitos
que vienen con varios nombres, Bebelax, por ejemplo, que tienen glicerol. Entonces, se aplica la enemita, se vacía toda la ampollita y prácticamente en 5 a 15 minutos se vacía la ampolla rectal. Eh, Esto es un niño pequeño. Si es un niño, hasta los 2 años se pueden utilizar estos enemitas que tienen glicerina. Si es un niño más de 2 años, se puede utilizar estos otros enemas que cada 100 ml tienen fosfato monosódico, lo que decía su compañera, fosfato bisódico y agua destilada. Esto, si es un niño mayor de 2 años, pero preescolar, se puede recomendar a la madre que utilice la mitad. Y la otra mitad le puede servir para una próxima aplicación. También su efecto es casi inmediatamente, al máximo 5 a 15 minutos hace una buena limpieza. Ambos de estos productos funcionan por un mecanismo osmótico, pero también funcionan aumentando la motilidad. Bien, ¿cuánto tiempo se usa el enema? La prostoclisis, ok, solamente un momento y un periodo, pero si utilizo por el esquema aquí de hacerlo en casa, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se debería utilizar el enema? Hasta eliminar todos los coprolitos por 3 o 4 días. Este es y se suspende y el tratamiento quedaría concluso. Podemos ver con un globo, el inflan con aire y dejan el globo unas 2 semanas y luego deciden desinflar el globo. Ustedes verán que el globo ha perdido su estructura inicial, ya no es tan pequeño como era antes. Pues exactamente lo mismo ocurre con el tubo digestivo en su etapa final, que es la ampolla rectal, y puede avanzar incluso hacia la parte final del colon. Entonces se produce una significativa dilatación. Por lo tanto, aunque hayan limpiado, se va a volver a estreñir. Si es un niño grande, aunque coma lo que coma, la cantidad de fibra no va a lograr estimular la defecación porque va a estar muy dilatado. Entonces, si bien la pregunta acá es muy puntual, ¿cuánto tiempo se usa el enema? Podríamos decir 1 hasta limpiar la ampolla rectal, siempre y cuando el tratamiento no termine ahí. Pero un esquema más recomendable es este. Luego de la limpieza de la ampolla rectal, tienen que continuar con los laxantes. ¿Y cuánto tiempo voy a esperar a darle los laxantes? Pues es mejor darle simultáneamente. ¿Cómo haríamos esto? Pues hoy, en la mañana, le pongo el enema y en la noche le doy el laxante. ¿Qué esperaría? Que al día siguiente haga caca, máximo hasta mediodía. Si ha hecho caca hasta el día siguiente, pues ya no tengo que colocarle otro enema. Pero si le pongo el laxante en la noche y al día siguiente no ha hecho deposiciones, pues otra vez le coloco una enema. Entonces al día siguiente vuelvo a darle otra vez el laxante. Si al día siguiente sigue sin hacer deposiciones, vuelvo a colocarle otro enema. Si en 3 días el laxante no ha funcionado dándole todas las noches y ya estoy colocando 3 días consecutivos un enema, debo asumir que la dosis es insuficiente y tengo que aumentar la dosis. Entonces, estábamos en esta parte. ¿Cuánto tiempo se usa el enema? Hasta que funcione el laxante. Por lo tanto, en el momento en el que le dé el laxante en la noche y haga deposiciones al día siguiente, ya no voy a necesitar enema, pero voy a mantener el laxante
para que vaya continuamente eliminándose las deposiciones. No se olviden que lo más probable es que si es un estreñimiento crónico, exista significativa dilatación de la parte final del tubo digestivo. Entonces, ¿cómo se usa el laxante? La lactulosa se utiliza en dosis de 1 a 3 ml por kilogramo peso dosis. Es mejor no fraccionar, sino en una sola dosis, porque es un laxante osmótico. Si lo fraccionan, el poder osmótico se va a diluir y no va a funcionar bien. Si están utilizando un niño de, vamos a poner 5 kilos, 5 por 1, 5 ml, tendría que darle 5 ml en la noche. Si en 3 noches no ha funcionado, aumento a 12 ml por kilo. Si no ha funcionado, aumento a 13 ml por kilo. Hay niños que incluso se sobrepasa este valor. Este es un valor referencial. Este es el valor en el cual esta es la dosis en la cual generalmente funciona. Pero la mejor respuesta, ¿cuál es la dosis de la lactulosa? Es aquella que funciona en el niño. A veces es 1, a veces es 0,5, a veces es 4, pero usualmente lo hace en esta dosis. La leche de magnesia, exactamente la misma dosis, 1 a 3 ml por kilo peso dosis. ¿Y qué hago con relación a la dieta si es que un niño ya se está alimentando? Pues hay que recomendar una buena cantidad de fibra. Entre los 3 y 20 años, una ingesta mínima de fibra se calcula de la siguiente manera. Si tengo un niño que tiene 5 años, entonces tiene que ser edad en años más 5 igual gramos de fibra. Si el niño tuviera 5 años, 5 más 5 serían 10 gramos de fibra. Entonces le mando a la nutricionista y le digo, por favor, ayúdeme con una dieta que tenga 5 gramos de fibra diarios. Si vemos que no funciona, entonces utilicen la ingesta máxima de fibra. ¿Y cuál es? La edad en años más 10. Este mismo niño, si tuviera 5 años, 5 más 10 serían 15 gramos de fibra. Y eso es lo que les recomiendan a la nutricionista, que me haga una dieta con 15 gramos de fibra. Ahora, si ustedes tienen tiempo, pues ustedes entran y se fijan cuáles son los componentes que tienen fibra y van calculando la dieta que debería consumir, mezclando qué, cuál, con qué, licuando esto con aquello, aquello con aquello, esto de desayuno, esto de almuerzo, lo cual es un trabajo significativo. Toma tiempo hacer una buena dieta. Sí se puede hacer, pero si tienen un equipo multidisciplinario, pues acostúmbrense a trabajar en equipo multidisciplinario y díganle a la nutricionista que les ayude a conformar la dieta si es que la tienen. Si están en otra área rural donde su equipo es más incompleto, pues tendrán que hacerlo ustedes. Entran a la internet, se fijan cuántos gramos de fibra tiene cada producto, se fijan la edad del niño, ven las recomendaciones para la edad y van haciendo las recomendaciones dietéticas. Se finí. ¿De acuerdo? Ahora pueden pasar de la transformación de lobo a hombre o a mujer y terminen de hacer sus actividades. La etapa lobística de esta sesión ha terminado y nos vemos en una próxima oportunidad. Antes de que nos despidamos, ¿alguien tiene alguna pregunta?